Dicho esto, vamos de inmediato con nuestra entrevista con César Azabache, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor César Azabache, abogado penal, para hablar justamente? Yo quería empezar, antes de comenzar esta conversación, con un tema que argumenta permanentemente el presidente, que dice que a él no le han probado nada, que en este momento tenemos una serie de acusaciones de parte del poder que él señala: poder mediático, poder del Ministerio Público, el poder del Congreso, acumula todo en un mismo sentido, y lo que él dice es: a mí no me han probado nada, lo que quieren es atacarme. Bueno, vamos a decodificar el mito, ¿no? Para comenzar, creo que incluso con la información que está abierta, es simple notar que hay evidencias que no dependen del decir de nadie. Los $20.000 en la oficina, el baño, el almacén cercano a la oficina de Pacheco, estos 90.000 y 20.000 soles no explicados. 70 y 20. 70 y 20, 90.000 soles en total no explicados de los hermanos de la señora Paredes a estos empresarios Medina. El video que registra a la hija, cuñada del presidente, con un chaleco, una empresa privada, gestionando proyectos de una municipalidad. Y la lista sigue, ¿no? Claro, si uno mira las cosas en perspectiva, a resaltar las declaraciones de quienes están aplicando a procedimiento de colaboración eficaz o están delatándolo, uno puede confundirse. Pero detrás de todas esas declaraciones hay paquetes de documentos, no todos los cuales estamos viendo, pero los que conocemos son más de lo que representan las propias declaraciones. Agreguemos a eso los WhatsApps del presidente respecto a los ascensos, las anotaciones a mano que ahora se dice que se tienen. Entonces, es un mito pretender que esto es solo una cuestión de decires. Aquí hay evidencias y son muy fuertes, ya. Y en esas evidencias, digamos, hay un denominador común. Son aparentemente los mismos personajes que, digamos, han sido puestos en evidencia en el circuito más cercano del jefe de Estado, y hablamos de su propia familia. Es decir, la exposición a esta circunstancia la pone el propio jefe de Estado. Sí, y los registros de visitas indican eso, la historia de Zarratea, el propio reconocimiento que él hizo alguna vez en una entrevista escrita, en punto que a Zarratea lo visitaban los compatriotas que lo respaldaron en la campaña. En realidad es un caso con muchísimo material probatorio. Insisto, no hay que dejarse confundir por el hecho de que el mayor protagonismo se lo lleven los declarantes. Hay que mirar además al otro lado, a una fiscalía que en esta área, la de los casos Castillo, muestra un nivel de prudencia total, ¿no? Mi impresión es que la fiscalía está dando muestras de no querer depender de ninguno de los delatores que están aplicando la colaboración eficaz. Lo anunció tu programa hace minutos, ya hay además referencias que indican que fuera de los delatores hay personas que están pidiendo protección como testigos para coadyuvar a presentar declaraciones no contaminadas por las esos testigos protegidos tienen una condición completamente distinta al del colaborador eficaz, que tiene que asumir el delito. Por supuesto, uno asumir el delito, y dos, que siempre declaran bajo la sospecha que provoca el hecho de haber estado involucrados en los crímenes, ¿no? Por lo que toca a los colaboradores eficaces, lo más importante es el material que entregan. Hoy día vi una nota diciendo que el señor Pacheco había entregado una nota a mano, manuscrita por el presidente de la República, referida al modo de organizar los ascensos de la policía o de las Fuerzas Armadas. ¿Eso es una prueba en sí? Eso es una prueba, pero por supuesto, porque además la caligrafía se puede peritar, se convierte en una evidencia incontrastable. Si no, recordemos lo que pasó con las agendas de Nadine Heredia. Por supuesto. ¿No? Primera dama también, en la época de Ollantumala. Hay que decir esto, Mónica, ¿no? Los crímenes de corrupción son siempre crímenes que se perpetran en escenarios cerrados. De modo que es muy poco probable, es muy difícil. Claro, nadie tiene una boleta de haber recibido una coima. Claro. O sea, es una cuestión absurda. Claro, a nosotros se nos ha distorsionado la perspectiva porque nuestra historia sobre corrupción está fuertemente marcada por los Vladivideos de principios del siglo. Pero ese no es el patrón. Lo usual es que los crímenes de corrupción se descubran en flagrancia o se reconstruyan por evidencias colaterales. Si no, como ha ocurrido en Lavajato. Por supuesto, si no por delación, pero la delación de Lavajato también viene acompañada por documentos que son evidencias, que se ponen todas sobre la mesa y no hagan una historia. Y esto creo que es muy importante, Mónica, porque este es el punto en el que el silencio del presidente, más allá de que tenga derecho a no declarar, sí lo incrimina. Sí. Cuando la Fiscalía ya tiene una historia más que verosímil, apoyada en evidencia independiente, la muestra, y el que está al frente no puede ofrecer una explicación alternativa que nos siembre
dudas, tenemos un caso cerrado. Ahora, el abogado Benji Espinosa, que además en esta semana ha habido renuncias y regresos, hay que decirlo también, cosa que también es extraño dentro de un patrocinio legal. Usted me dirá si no es así o es lo contrario. Pero él ha dicho que el presidente ha ratificado su inocencia ante la fiscal. Lo que nosotros tenemos entendido es que ha mantenido silencio. Y yo no, digamos, desde el punto de vista... El abogado está cumpliendo con su trabajo de defender, pero ratificar una inocencia... A ver, vamos a decirlo de esta manera. Regla 1, toda persona tiene derecho a mantenerse en silencio a su discreción. Así es. Frente a cualquier investigación. Ese es un... Pero insisto en decirlo, cuando la Fiscalía tiene un paquete de evidencias que respaldan su caso como las tiene y como están puestas sobre la mesa, quedarse en silencio es una locura. Esto es como un... hay un viejo ejemplo. Pero, que digamos, quedarse en silencio, ¿por qué? Porque no puede sostener, digamos, un correlato, o quedarse en silencio porque hay una estrategia de defensa detrás. Es que no lo hay justamente, ¿no? Cuando la Fiscalía hace su primer movimiento y pone evidencia delante que incrimina a una persona, lo que le queda a la defensa es sembrar dudas. Es decir, exponer una teoría alternativa que muestre que la evidencia que tiene la Fiscalía tiene fisuras, que hay otra manera de explicar las cosas y empezar a construir pruebas de defensa. Esto es un ejemplo que usábamos en la universidad cuando era profesor. Eso es como un partido, un torneo en el que se lanza una jabalina. Es un ejemplo de un profesor americano, además. La Fiscalía tiene en ese torneo el primer movimiento y debe lanzar la jabalina hasta la yarda 100. Cuando la Fiscalía hace ese movimiento, a la defensa le toca el turno. Y la defensa tiene que lanzar su jabalina por lo menos a la yarda 50. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía tiene que probar las cosas más allá de toda duda. Y cuando la Fiscalía lanza su caso, la defensa tiene que ser capaz, por lo menos, de hacernos dudar. ¿En qué momento el señor Castillo y su defensa nos han hecho dudar de algo? En ninguno. Ahora, hay un cambio de estrategia en los dichos del presidente de la República, porque él hasta hace pocos días señalaba no solamente que era una especie de complot porque venía del pueblo, pero ha deslizado en los últimos días con podrían haber llegado personajes oscuros al círculo más cercano y aprovechándose de la inexperiencia. Es decir, de alguna manera ahí hay también una línea que varía en algo esta defensa del presidente. Yo creo que no, porque... A ver. O sea, echar la culpa y no poder negar ante lo evidente de las personas que están vinculadas, ¿no? La teoría del jefe sorprendido solo se vuelve convincente cuando, descubierto lo que ocurre, el jefe reacciona. Esto pasa en ministerios, pasa en municipalidades, pasa en empresas privadas. Siempre es posible que un grupo de facinerosos se cuelen dentro de una organización que no los percibe. Pero entonces, a la primera sospecha de que existen, estos sujetos son expulsados. Y quien se defiende de haber sido infiltrado pasa a tomar la narrativa del descubrimiento. Desde el momento en que lo supe, yo corregí esto. El presidente Castillo ha mantenido a Silva todo el tiempo que lo ha mantenido, mantuvo a Pacheco todo el tiempo que lo ha mantenido, ahora mantiene a quien fue ministro de Vivienda. Pero él puede decir, no hay pruebas que yo fui directamente que, digamos, que protegí posteriormente al destape de las investigaciones. ¿Y cuántos cambios hay en su modo de hacer política, de manejar la transparencia, de pararse frente a la responsabilidad de los casos desde julio del 21 hasta el presente? Ninguno. Entonces, la teoría del solo son dichos falla, porque hay evidencias. La teoría de la desvinculación, yo no sé, me han sorprendido, falla, porque no hay reacciones posteriores. Malas personas se me han acercado. Claro, y las dejo cerca y los dejo hacer. Eso es como la teoría de las vendas, ¿no? Si yo me pongo una venda que no me deja ver en absoluto nada y no reacciono ante lo que ocurre, soy tan culpable como si lo hubiera ordenado hacer. La indiferencia es también, en ese tipo de asuntos, lo que se refiere a la responsabilidad del presidente de la República, un factor suficiente para incriminarlo. Y en el caso específico de lo que ocurrió en Palacio de Gobierno cuando intentaron ingresar el Ministerio Público y el coronel Colchado para detener preliminarmente, para ejecutar una orden judicial, hay que señalarlo, contra Jennifer Paredes. Al día siguiente se entrega, pero en ese interín, hoy se ha desechado la posibilidad en el Poder Judicial de que se puedan entregar la información y las digamos, imágenes en las cámaras registradas. Pero aquí estamos
ante una posibilidad de demostrarse que Jennifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno o estuvo en Palacio de Gobierno durante esas horas de encubrimiento o de obstrucción a la justicia? A ver, primero una corrección sobre el modo en que se ha presentado la decisión judicial. El juez no ha desestimado el pedido para recoger esas cámaras. Lo que ha dicho es que tratándose de la presidencia de la República y de asuntos que pueden involucrar al presidente... Y de la seguridad, ¿no? No hay una referencia sobre la seguridad, porque es el presidente, no es él, sino el juez supremo Checle el que debe resolver. O sea, lo que ha ocurrido... ¿Y eso qué significaría? Sí, que la Fiscalía va a hacer otro pedido mañana o pasado. ¿Y a quién se lo deberían pedir? ¿Al jefe de la Casa Militar, que tiene, digamos, a su cargo esa responsabilidad? Ese es un gran punto. Vamos a llegar exactamente ahí. Lo que leo que ha ocurrido es que la Fiscalía ha optado por hacer este pedido a través de del fiscal que fue a ejecutar la captura. Lo que el juez le ha dicho y lo que ha remarcado, y esto es más fuerte incluso que el pedido, es que el resultado de ese pedido puede incriminar al presidente de la República. Y que en consecuencia, lo decía recién, tiene que ser el juez supremo el que lo atienda. En 2 días más, un día más, la Fiscalía va a cambiar de fiscal y va a hacer ese pedido. Ahora, lo que es muy importante notar es que aquí hay, esto puede sonar extraño, pero es como si Castillo tuviera que ser desdoblado, ¿verdad? Porque Castillo, en este caso, el de encubrimiento personal, es imputado, no solo presidente de la República. Y los videos no son una propiedad personal del señor Castillo. Me ha sorprendido ver a su abogado comentando si se van a entregar o no se van a entregar, porque la orden de requerimiento que la Fiscalía va a hacer durante esta semana probablemente no va a ir dirigida a Castillo, va a ir dirigida al jefe de la Casa de Palacio de Gobierno. Y podría ocurrir, digamos, que el juez señale, en fin, yo puedo acceder o quiero ver esos videos para ver si esto denota o no, o involucra algo que esté vinculado a la seguridad del país o no. Pero por supuesto, de hecho, la excepción de seguridad nacional siempre tiene control judicial. Y en segundo lugar, tiene que tener un componente de razonabilidad. La Fiscalía no está pidiendo ver un mes de gestiones en Palacio de Gobierno. Está pidiendo ver los videos del periodo que tomó realizar una diligencia en particular. ¿Cuántas reuniones de seguridad de Estado se produjeron en ese momento? Tal que se justifique alguna excepción o limitación por razón de seguridad. Y la actitud del presidente, porque eso está, digamos, en el acta de allanamiento, en la información del Ministerio Público, cuando llega el vehículo del presidente y le señalan que están los miembros de la Policía Especializada y del Ministerio Público para ejecutar una orden de detención preliminar, él dice que no entre nadie hasta que lleguen mis abogados. Es decir, esto, digamos, siendo él la autoridad máxima para la ejecución de una orden de un poder del Estado como es el Poder Judicial, eso lo incrimina, lo pone en aprietos, lo circunda de una situación más compleja todavía. Creo que esa es la razón que ha provocado que la señora Paredes tenga que entregarse, ¿verdad? Pues de varias maneras las maniobras de obstrucción o fracasan o son exitosas. Si son exitosas, pueden reabrir debates como el de la suspensión judicial del presidente por no permitir que la investigación se desarrolle. Entonces, claro, igual que ocurrió con el ministro González, él lanza una maniobra de obstrucción, en su caso, destituir a González, aquí cerrar la puerta y no permitir que se abra, y luego tiene que retroceder. En el caso del equipo especial, la escena terminó con el ministro del Interior proponiéndole al fiscal de la Nación medidas que la fiscal razonablemente desechó. En este caso, el presidente bloquea la puerta de Palacio de Gobierno, la diligencia se frustra temporalmente, pero entonces la señora Paredes se entrega. Y creo que de varias maneras, Mónica, la gran paradoja que se ha instalado en este último tiempo es que las maniobras de obstrucción del presidente de la República ya no pueden ejecutarse o no son sostenibles. Y creo que no son sostenibles porque está bastante claro que si insiste en ellas va a terminar ante los tribunales con un pedido de suspensión judicial. Y cuando llegaron en el interín los ministros que estamos hablando, los ministros que permanentemente tienen, digamos, una defensa adicional a la del abogado del presidente o los abogados del presidente,
Salas, estamos hablando de Chero y un tercer ministro. Ellos se cuidaron en decir al salir, no, nosotros no hemos tenido nada que ver, nosotros hemos estado en otra cosa, llegamos porque teníamos una, digamos, un plan ya preorganizado de trabajo. Pero esto también se puede entender como algún tipo de obstrucción. A ver, lo que pasa es que nunca lo hemos usado en estos 22 años, ¿no? Lo que median de la transición para acá. Pero hay un artículo en la Constitución que especifica que los ministros son solidariamente responsables por los delitos que cometa el presidente de la República en el ejercicio del cargo. Claro, ese solidariamente responsable no significa que sean ellos mismos autores de un delito. Significa que tienen responsabilidad política si dentro de su gestión el presidente de la República comete delitos. De modo que en realidad... Y ahí no cabe que el presidente es irresponsable, digamos, constitucionalmente, y los responsables son los ministros. Al contrario, justamente porque... No, pero sí, como solidarios, pero claro, las circunstancias tienen que ver con un delito, digamos, en funciones. Pero en este caso, la responsabilidad de los ministros es política. Es una infracción a la Constitución propia y puede ser enjuiciada por el Parlamento. Quiero decir, a partir del momento en que los casos contra el presidente avancen. Entonces, yo no sé si porque no hemos usado nunca la regla, los ministros de este gabinete no están notando que respaldar al presidente conforme se hace evidente su culpabilidad en estos delitos implica exponerse a inhabilitaciones por infracción a la Constitución que mañana o más tarde o más temprano van a ser demandadas dentro del Parlamento, sea este u otro. De modo que en realidad este es un gabinete que tiene ministros que están exponiendo su propia responsabilidad en este ejercicio privado de respaldar la defensa, voy a redundar, privada de Pedro Castillo. Y en esa línea, porque obviamente el ministro es político, puede responder ante una circunstancia política, pero ¿cómo entendemos también lo que ha ocurrido con mayor fervor, hay que decirlo, después de la detención preliminar de la hija cuñada del presidente Jennifer Paredes, donde el primer ministro, digamos, genera, pide, solivianta, señala que cada uno de ustedes que están en Palacio traigan a 50 personas, en fin, cosas de esa naturaleza. Ese discurso donde se genera una circunstancia, digamos, divisoria y del levantamiento del ánimo de la ciudadanía, ¿tiene alguna responsabilidad o simplemente se entiende como una respuesta política y punto, ¿no? No, es que precisamente, ¿no? Pedro Castillo ha sido investigado como responsable por delitos. Todo lo que se haga en su defensa implica hacer un uso privado de posiciones públicas. Ni su abogado tiene atribución ninguna para comentar qué va a decir el gobierno o qué va a decir la Casa Militar, ni el gabinete tiene ninguna atribución para tener incidencia sobre la defensa personal de Castillo. Desde mi punto de vista, cada expresión del gabinete a favor de la defensa personal del señor Castillo importa una infracción a la Constitución y es sancionable parlamentariamente. Que el Parlamento no lo esté reclamando y no lo esté activando, pues bueno, ya sabemos que este Parlamento hay muchísimas cosas en esta área que no está haciendo, pero no podemos dejar de perder de vista que la infracción a la Constitución por el uso privado de posiciones públicas está ahí. Está en el momento en que un ministro de Estado deja de priorizar su labor, que es administrar carteras públicas, para pasar a sumarse a la defensa privada de una persona. ¿Qué puede pasar en lo siguiente? Se han escrito artículos periodísticos sobre la posibilidad, por ejemplo, según el Ministerio Público, que la esposa del presidente, Lilia Paredes, haya sido una especie de coordinadora en esta presunta organización criminal. ¿Es posible que pidan una, desde el punto de vista penal, ¿no?, de la investigación, que pidan una detención preliminar o esto no sería posible? Parece bastante claro que esta fiscalía está planeando su caso para avanzar de lo que más rápidamente puede cerrar y respecto a aquellas personas que menores protecciones institucionales tienen, ¿no? En ese esquema y en función a lo que obtenga y nos revele la fiscalía que tiene durante estas semanas, sí, sin duda, pueden
pasar a pedir la detención preliminar también de la señora Lilia Paredes. Claro, como también lo podrían pedir de quienes están, digamos, preliminarmente detenidos. Pasar a prisión preventiva, los que están preliminarmente detenidos, ampliar la lista hacia los hermanos. La información que está presentando la Fiscalía muestra un interés muy fuerte por construir su caso grande a partir de los eventos de la municipalidad en la que se sorprendió a la hija cuñada del presidente. Y eso es perfectamente posible. Y creo que además es inteligente, porque significa organizar las cosas en los puntos que menores interferencias constitucionales tienen, ¿no? Doctor César Azabache, muchas gracias. Encantado, Mónica. Muy esclarecedor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Final.